en el tema la teoría de la imputación objetiva, desarrollos jurisprudenciales a partir de la vigencia del Código Penal de 1991. Esta vez escucharemos la disertación del doctor Fidel Rojas Vargas, quien es un distinguido docente universitario, es profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de San Marcos, es profesor de la Academia de la Magistratura, es asesor de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, es miembro de la Comisión de Redactores del Código Procesal Penal y el Código Penal en cuanto a su anteproyecto, es autor de obras jurídicas en materia penal y artículos diversos. Nosotros le damos las gracias, resaltamos su presencia en este panel y le damos la bienvenida con un caluroso aplauso. Gracias, buenas noches. Muy complacido de estar aquí ante la invitación del distinguido doctor Caro a efectos de poder emitir algunos puntos de vista quizás críticos sobre el tema de la imputación objetiva. Quizás o realmente críticos. La imputación objetiva es una cosmovisión del delito, en su fase básicamente de tipicidad antijuridicidad, como una cosmovisión, como una lectura, como un programa de enfoque sobre la relevancia penal de los hechos fácticos que deben ser sometidos a justicia. La imputación objetiva tiene premisas de partida, tiene criterios de aplicación prácticos y tiene también una historia de resultados. Muchos de ellos, obviamente, felices para obtener una justicia con más rigor, y en algunos otros casos resultados de justicias en injusticia. Me explicaré en esta parte cuando aborde el tema de la creación de riesgos por la víctima. Entonces, la imputación objetiva estrictamente es un producto de su tiempo. No pudo estar en la época del derecho penal liberal, porque los criterios de imputación objetiva trabajan mucho con situaciones de riesgo del tráfico vial, en operaciones médicas, de riesgo en el trabajo de los funcionarios a través del principio de confianza. Por lo tanto, la imputación objetiva es producto de su tiempo. Se ha asentado y se ha legitimado históricamente en la época de la posmodernidad. Ni Kant ni Hegel pueden ser los antecedentes en sus trabajos sobre derecho en general y buscando y hurgando de derecho penal, pueden ser los llamados los cultores a nivel de precedentes en la versión de los criterios de imputación objetiva. Lejanamente podríamos encontrar en Hegel algunos hilos que nos permitan articular la imputación objetiva con sus planteamientos. Entonces, si la imputación objetiva es producto de su tiempo, de un tiempo históricamente determinado, hay que entenderlo que la imputación objetiva se asienta básicamente en sociedades de riesgo, en sociedades en las cuales los comportamientos son cada vez más peligrosos para la vigencia de los bienes jurídicos rescatados o tomados en cuenta por el derecho penal. Yo no considero que la imputación objetiva sea una concepción de la responsabilidad penal. Porque considerar que imputación objetiva totaliza el ámbito de la teoría del delito, de modo tal que luego de descartar si el hecho es objetivamente imputable o no lo es, ya devenga responsabilidad penal, tengo mis dudas al respecto. Lo considero un eficaz mecanismo asentado en fase de tipicidad. Y eso lo demuestra y lo legitima sus 4 grandes instrumentos que la imputación objetiva ha hecho valer a nivel del discurso académico: incremento del riesgo, prohibición de regreso, principio de confianza y el bastante discutido autopuesta en riesgo. Todos ellos apuntan al nivel de la tipicidad, o destipifican o confirman la tipicidad del hecho. Más allá de ello, considerar que la imputación objetiva ya abarca también o da respuestas concluyentes para pasar a criterios de responsabilidad penal en relación a los permisos legales para actuar
violando bienes jurídicos, es decir, que ya descarte o subsuma o ingrese sin necesidad de ingresar, de pasar a analizar las causas o permisos legales de antijuridicidad, considero desde mi perspectiva que no es una apreciación correcta de la imputación objetiva, de sus límites, de su capacidad de rendimiento. Entonces, la imputación objetiva se inscribe en esa propuesta, en esa lectura de ofrecer respuestas de tipicidad o atipicidad bajo cánones de mayor rigor material, ¿verdad? Bajo una idea de buscar una labor de abarcamiento en la capacidad de respuesta de esta tesis de imputación objetiva. Se comenzó primero con los delitos culposos, se los amplía a delitos, bueno, culposos de tránsito, culposos viales, culposos laborales, se los amplía después paulatinamente a delitos dolosos, de dominio o comunes, y tenemos dificultades para dar una respuesta con base a reglas de imputación objetiva en los delitos de infracción de deber, por ejemplo. Es escaso el trabajo en este punto, bastante escaso, porque en los delitos de infracción de deber ingresan otros elementos a configurar el hecho típico. Está la diferenciación entre ilícitos administrativos y también ilícitos penales. Y este tema, verlo desde la imputación objetiva, desde perspectiva administrativa, de un ilícito administrativo, el incremento del riesgo es manifiesto para el bien jurídico o para la vigencia de la norma, si es que se lo quiere ver desde esa perspectiva. Igual pasa en el ámbito penal. Entonces, ahí encontrar un ámbito de abarcamiento, de explicación de la imputación objetiva a los delitos de infracción de deber es una valla aún no superada por esta tesis producto del tiempo de la posmodernidad. Hay que precisar que la imputación objetiva es creación en el Perú, creación jurisprudencial. Mejor dicho, la validación, el uso, la legitimación de uso de las reglas de imputación objetiva tienen un sustento jurisprudencial. Como lo acaban de decir los dos distinguidos profesores, lamentablemente en el Perú no tenemos validación legal de las reglas de imputación objetiva. En el Código Penal no hay nada que nos diga o que nos oriente a utilizar reglas de imputación objetiva para interpretar o para justificar decisiones. Por lo tanto, no es de uso obligatorio para los jueces el acudir a reglas de imputación objetiva. La Corte Suprema no se ha atrevido en este ámbito a establecer precedentes vinculantes sobre prohibición de regreso, sobre principio de confianza y sobre autopuesta a riesgo de las personas que autolesionan sus bienes jurídicos. Y es que el tema es bastante polémico. El dolo, desde la perspectiva finalista, sigue teniendo una capacidad de interpretación sustentable en la actualidad. Pretender ver las cosas todo desde la imputación objetiva pasa por desestimar el elemento subjetivo del tipo penal. No obstante, a que Jacobs considera que en la acción el dolo tiene su importancia y que la acción transversaliza todo el comportamiento en toda la fase del delito y por lo tanto el dolo también se halla en toda la fase del delito, pero desde la perspectiva subyugado a la perspectiva de la imputación objetiva. El elemento subjetivo en las fases del delito, doctores, está presente en todas las fases, en la tipicidad, en la antijuridicidad y en la culpabilidad. Lo que la imputación objetiva hace es sublimarlo, absorberlo y colocarlo en un ámbito de escasa relevancia. Pero ¿cómo podríamos desentendernos del dolo en infracciones tan evidentes como, por ejemplo, violación sexual, actos contra el pudor, ¿verdad? Tentativa de lesiones o delito o tentativa de homicidio, lesiones o tentativa de homicidio? El dolo tiene una importancia enorme. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones es que la imputación objetiva contribuye, lo que se utiliza de la imputación objetiva, contribuye con 4 criterios de suma importancia para centrar el enfoque del fiscal o del juez sobre la materia penalmente relevante, hecho típico o no atípico, o atípico. He ahí su gran importancia, ¿verdad? Pero ello no nos puede llevar a entender que la imputación objetiva absolutiza la teoría del delito, de modo tal que después de la imputación objetiva declarada como tal objetivamente imputable el hecho, advenga o derive responsabilidad penal. ¿Qué sentido tendría esa
esa proposición, ¿no? ¿Cuál sería su validación epistémica? El hecho es típico objetivamente y por lo tanto ya es responsable penalmente la persona. Las causas, los permisos para actuar violando bienes jurídicos y los criterios que han democratizado el derecho penal de la culpabilidad, como por ejemplo la exigibilidad. Sin exigibilidad de comportamiento conforme a derecho, el derecho penal se cae, se convierte en estricta dictadura política criminal. La magnificencia de la exigibilidad de comportamiento conforme a derecho es enorme. Quien no pudo comportarse conforme a los cánones, conforme a las normas que exigían respeto por el derecho, no puede ser culpable. Y en este punto la imputación objetiva no llega a abarcarlo. Tampoco podría sublimarlo hasta hacerlo desaparecer para considerar que después de declarado el hecho objetivamente imputable, ya adviene responsabilidad penal. En temas de imputación objetiva, ligeramente a mí me interesa lo que se llama el principio de confianza. La Corte Suprema, si bien en casos que no han sido detallados, que no han sido publicados y tampoco han sido estudiados, tuvo dos respuestas bastante interesantes. La primera de ellas, en un caso que sucedió en el año 1997, en un tema en el cual el padre ayuda a su hijo a trasladar bienes cuando este hijo, que cuidaba, que hacía labores de guardianía, pero vivía en un condominio, se va a vivir a otro lugar. Y este hijo le dice a su padre: papá, por favor, ayúdame con una camioneta que me voy a cambiar de domicilio, voy a cambiar de trabajo. Y el papá acude con su camioneta, el chico saca sus bienes, cajones, cajas, y lo llevan en la camioneta con la vista y complacencia también de los propietarios del condominio. A los 2 meses, tanto este chico como el padre son denunciados ante la fiscalía por delito de hurto agravado. Este chico se había llevado en los paquetes cosas de algunos vecinos que le permitían el ingreso a su domicilio porque se había ganado la confianza de ellos. El padre, sorprendido, dijo: caramba, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Yo confié en mi hijo, yo no podía dudar en la seriedad de mi hijo. No hay nada en el ordenamiento jurídico que le diga al padre: padre, cuando su hijo le pida ayuda para mudarse, revise bien que lleven las maletas, que lleven las cajas, abra las cajas y revise que sean todas sus cosas. El principio de confianza fue invocado por la defensa y también aceptado por la Corte Suprema, porque estos señores los habían condenado por hurto agravado, porque los dos, se dice, contribuyeron a la consumación del delito, con base a una teoría obviamente causal, neocausal, que se fijaba en el resultado. Pero el tema también podría ser visto desde la perspectiva de la ausencia de dolo en el padre. Pero fue estrictamente el principio de confianza lo que permitió que los magistrados supremos indicaran: en esta situación no le era exigible al padre obtener un conocimiento cierto sobre los bienes que su hijo llevaba, por ejemplo. Otro caso de imputación objetiva, pero un poco invertido, es un suceso que se produjo también por esas fechas, ¿no? La Corte Suprema empieza a trabajar imputación objetiva en los años 97-98, con la llegada de jóvenes estudiosos y que incluso van a estar aquí exponiendo que como asesores de los magistrados supremos ingresaron los argumentos de Jacobs para airear un poco el esquema neocausalista que dominaba en los magistrados supremos. Otro caso importante es el caso del donativo. La Corte Suprema tuvo una respuesta bastante debatible en el siguiente supuesto. En la medida en que un juez recibe un sobre bastante abultado de dinero para que viole sus actos de función, pero cuando se OCMA o el organismo que existía en esos tiempos detectó, por ejemplo, que ese abultada billetera que recibe el magistrado, que no se percató de qué es lo que era porque se lo guardó, estaba muy emocionado, el grado de abultamiento, de gordura de la billetera, pues a cualquier persona le dice: mejor esto me lo veo a solas, cuando me encuentro en el baño, en otro sitio, acá no prefiero verlo, ¿cuánto me habrá dejado? El asunto de eso fue en el cambio de gobierno, en el choque que hizo Alberto Fujimori, en el que rápidamente se devaluó el dinero. Y lo que habían encontrado era ya numerario que carecía de valor. Habían dado como 1 millón de intis, que no eran nada, ¿verdad? Y la Corte Suprema resolvió que ahí el donativo carecía, por ejemplo, de objetividad para lesionar el bien jurídico. Probablemente se equivocó, porque el bien jurídico no está en función
a la objetividad, a la materialidad del donativo, sino a que esto haya motivado comportamiento funcional. Bajo esa idea, casos también que se han producido, cuando un funcionario recibe un presente al margen de factores de motivación, cuando ese presente ya no está orientado a mover su voluntad funcional, por ejemplo, apliquemos imputación objetiva, cómo eso incrementa el riesgo del bien jurídico, cómo eso incrementa la vigencia, la lesión de la vigencia de la norma penal. El funcionario que reciba donativos o presentes desvinculados de sus obligaciones y que no están en una vinculación, en una relación de pacto previo, usted cumple, señor, y después le doy. No, no, al margen de ello. Una empresa minera, un grupo de personas que han visto que el magistrado es un magistrado que ha resuelto con corrección material y conceptual y deciden, pues, su representante acercarse y decirle, doctor, doctora, la empresa quiere darle un presente a usted, ha visto su gran calidad en la resolución y en la conducción del juicio. Y le quiere hacer entrega, pues, de un departamento, de un automóvil. Y en ese supuesto, el funcionario que acepta, por ejemplo, no está incrementando el riesgo de lesión al bien jurídico, porque no se puede lesionar ya el bien jurídico imparcialidad, porque este funcionario ya emitió su decisión. Reglas de imputación objetiva de no incremento del riesgo de lesión al bien jurídico. Doctores, la imputación objetiva, para terminar, muy corto es lo que, de acuerdo al programa, la imputación objetiva es una teoría que se ha legitimado epistémicamente, es decir, que científicamente ha demostrado tener gran capacidad de rendimiento, pero desde mi perspectiva asentado en la fase de la tipicidad. Y en segundo lugar, para terminar, la imputación objetiva se ha legitimado no solamente en el ámbito epistémico, sino también en el ámbito práctico. Los magistrados supremos lo han asumido como teoría informante de sus decisiones, que les ha permitido diferenciar entre lo típico y lo atípico. Bajo esta segunda idea, la importancia de la imputación objetiva es enorme. Si los magistrados supremos y también superiores en Lima y en otros distritos judiciales que asumen las reglas de imputación objetiva, sobre todo el tema de la autopuesta en riesgo del propio bien jurídico por la víctima, pues los criterios de imputación objetiva han ingresado al ámbito del discurso académico. Pero en este punto, la autopuesta en riesgo del bien jurídico por acciones propias de la víctima, hay que tener mucho cuidado. Porque la imputación objetiva trabaja con una idea que es basal, que es central, que el derecho penal se dirige a personas, ¿verdad? No a seres humanos, a personas. Y la imputación objetiva se construye con base a ese delimitador de primera importancia. La pregunta básica, en el Perú, ¿la masa de infractores son personas? La mamá que usa a su niño en un meeting, la señora que sale embarazada para demostrar su oposición a Conga, Conga va, Conga no va, ¿son personas? ¿Están cumpliendo con sus deberes? ¿Están asumiendo el rol propio de una persona? ¿O en el Perú es que tenemos en su gran mayoría seres humanos imprudentes, seres humanos que actúan como seres humanos, no como personas? Por lo tanto, primer criterio a analizar de carácter normativo epistémico, la imputación objetiva puede tener validez general en un contexto en el cual las personas en el Perú son los menos y la gran cantidad de masa infractora son solo seres humanos. Esta tesis de imputación objetiva es válido en contextos diferentes al nuestro. En aquel contexto que cuando usted viaja, por ejemplo, a Austria o a Alemania, la señora o el señor, aunque esté con dificultades para cruzar la pista, estando en medio, se va hasta el crucero peatonal, camina 80 metros y espera que la luz pase para cruzar la calzada. Esa es persona, por ejemplo. Pero en el Perú, ¿qué tenemos? Vuestra experiencia lo dice. Por lo tanto, aplicar el criterio de autopuesta en riesgo, así, en todo su rigor, tomando en cuenta la vulnerabilidad de los seres humanos peruanos, de los infractores, en temas de estafa para no brindar tutela, en temas diversos de autopuesta en riesgo, en comunidades de riesgo, etcétera, me parece un tema que habría que tomarlo con mucho criterio de mesura y de proporcionalidad argumentativa por parte de fiscales y jueces. Muchas gracias.